a todos. También eso. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Gente, ¿qué tal? No, profe. ¿Cómo pasa el fin de semana largo? ¿Encerrados, como corresponde? Sí. Encerrado estudiando. Estudiando. Muy bien. Hago frío. No ha estado tan mal. Ha habido muchos solcitos. Estuvo lindo el fin de largo. Bueno, Ya está en el sur, eso es lo que pasa. ya hay uno que hay uno que está lejos. Sí, está tremendo. ¿En qué provincia estabas? Puerto Madryn, Chubut. Ah, en Madrid. Tengo un amigo en Madrid, un ingeniero del sistema. Capaz que haya sido profe en tu escuela. Puede ser, pues yo iba a la técnica. Mariano Villesca. Va a la técnica que yo no iba, pero hay dos técnicas acá, Claro, claro. pero sí la conozco. Está allá todavía, sí. Bueno, aparentemente, se sumó uno más. ¿Qué es lo último que vieron en el práctico? Cuéntenme. Porque no tuvieron clase el lunes, así que más o menos lo mismo de la clase pasada era, habían llegado hasta tiro oblicuo, creo, ¿me habían dicho? Si mal no recuerdo, tiro oblicuo. Ahí le digo. Bueno. Sí, no llegaron todavía a ver tiro oblicuo, me dicen. Perfecto, bueno. Hoy vamos a hacer entonces, como me habían pedido, vamos a hacer algunos ejercicios de movimiento circular. Es más, voy a hacer como 4 ejercicios de movimiento circular. Vamos a ver el último tema antes de dinámica, antes de ver las leyes de Newton, y la clase que viene arrancamos con las leyes de Newton. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces ejercicios de movimiento circular y movimiento relativo. Es una ecuación que son las transformaciones de Galileo, son 2 ecuaciones, digamos. Corresponden a lo que se llama las ecuaciones de Galileo. Las transformaciones de Galileo también. Y nada más. Medio que empezó, profe, ya con movimiento circular usted. Sí, vamos a ver ejercicios, les dije. ¿Sí? Movimiento circular, de ahí sí. Ahora vamos a hacer un poco de práctico, porque me pidieron eso en la clase pasada, que hiciéramos un par de ejercicios porque no los pescaban bien. ¿Sí? Así que, como además entra para el parcial, y nos falta mucho para el parcial, está bueno que lo veamos. Estamos bien con los temas. Bueno, vamos entonces a arrancar. Bien. Empezamos a grabar. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer los ejercicios, algunos ejercicios de movimiento circular. Y después, un poquito de movimiento relativo. Comparto entonces la pizarra. Supongo, esto es lo que vimos en la clase pasada, el ejercicio. Vimos un solo ejercicio de la clase pasada que era este ejercicio de la boquilla de la manguera, donde sale un chorro de agua y le calculamos la aceleración tangencial y la aceleración normal. Ese ejercicio era el 18 de movimiento circular. Ahora vamos a hacer un poquito marcha atrás con los ejercicios de movimiento circular y empezamos con el 10, para que recordemos un poco de ecuaciones de movimiento circular. Entonces el 10, el 9, estos son de los ejercicios más simples de lo que es movimiento circular. El 10, después van a ver, bueno, todos en realidad son fáciles. Empecemos por este. Un disco de diámetro 8 centímetros ha girado 81 vueltas en un tiempo de 108 segundos. Suponiendo constante la velocidad de rotación, se pide calcular la distancia recorrida por un punto de la periferia, o sea, del borde, yo diría. Deberían ser más específicos porque periferia es
cualquier lugar alejado del centro, ¿no es cierto? Entonces, para ser más precisos, vamos a hacer la distancia recorrida por un punto del borde del disco. Uno tiene el disco, vamos a dibujar el disco acá. No, en la goma no dibujo nada. Vamos a dibujar el disco. Y si dibujamos el disco no me inspira. Dibujamos el disco, por ahí, el centro del disco, el radio del disco es de 8 centímetros, o 0,08 metros, 8 centímetros, ¿bien? Dice que calculemos la distancia recorrida, que está girando, no dice hacia dónde, no importa, está girando, con alguna velocidad angular que la podremos calcular. Nos pide que tomemos un punto de la periferia, es decir, del borde del disco. De la periferia le sería más específico, pondría entonces el borde del disco, que está a 8 centímetros del centro, ¿no es cierto? ¿Qué distancia recorrió si giró 81 vueltas? ¿Cierto? Y entonces, ¿cómo podemos hacer esa cuantía? Se podría empezar en realidad por calcular la velocidad angular, digamos, el orden de estos van a ver que se puede modificar, por ahí no conviene hacerlo en el orden que pide el problema, A, B, C, D. Yo empezaría, por ejemplo, por el ángulo girado en radio. Antes de calcular la distancia recorrida, calcularía el ángulo girado en radio. Profe, Sí. ¿cómo reconocemos si es circular, uniforme o variado? Acá en este caso, porque no nos nombra la aceleración. Nos dice que la velocidad de rotación es constante. Bien. Si la velocidad de rotación es constante, tenemos un uniforme. La de rotación. Bien. Fíjate que dice velocidad de rotación constante. Entonces, empecemos por B. A ver, el ángulo girado en radianes. ¿Cuántas vueltas dio? Dice 81 vueltas. Vueltas. ¿Sí? 81 vueltas corresponden a 81 por 2pi. El ángulo pi está girado en radianes, va a ser 2pi por 81. Y eso me da... ¿Cuánto da? Acá lo tengo calculado. No tengo todo calculado, así que tengan a mano una calculadora. 508,938. Profe, ahí en el chat están diciendo que ahí marcó el radio como 8 centímetros y sería 4, porque es el diámetro de 8. Ah, perdón, tiene razón. Un diámetro no cambia mucho, pero sí los resultados cambian. Entonces sí van a tener que tener el calculador porque creo que lo hice con 4 centímetros. Es importante, siempre les recomiendo leer bien los problemas. Yo no lo leí bien. 508,938. 938 son los radianes. Los radianes es el ángulo girado. El radianes, si quieren ponerle el ángulo girado por este punto, ¿no es cierto? Por cualquier punto del disco. Si yo elijo un punto acá, también este punto, cualquier punto del disco giró ese ángulo, 508 porque dio 81 vueltas, ¿no es cierto? 508,938 radios. Entonces, vamos a la parte A ahora. La parte A dice cuál es la distancia recorrida por un punto cualquiera. Y recuerden, la distancia recorrida es el arco recorrido. Entonces, este punto empezó a girar y entonces hizo una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. ¿Cuál es el arco de circunferencia recorrido? Bueno, una vuelta es 2pi por radio, 2 vueltas, 2 por 2pi por radio, así. Entonces, la distancia recorrida es el arco de circunferencia recorrido. ¿Y qué son? El ángulo θ, la distancia recorrida, arco de circunferencia, longitud de arco, le sabemos poner la L, que es el radio por el ángulo. Esa es la distancia recorrida. La longitud de arco recorrido. Distancia por ángulo, radio por ángulo. Y el radio me dijeron ustedes que 4 centímetros, entonces esto es
0,04 multiplicado por 508,94. 508,94 radianes. 0,04, perdón, esto está en metros. Me voy para acá, pongo metros. Y ese numerito es 20,35. Más o menos. Lo estoy dividiendo en dos el número. Fíjense que esto, calcúlenlo por las dudas, pero creo que da 20,35 y pico metros. ¿Sí? Sí, profe. Esta es la distancia recorrida por cualquier punto que está en la periferia, ¿no es cierto? Cualquier punto que está en el límite, en el borde del círculo. Porque si estuviera más acá, si no estuviera en el borde, entonces la distancia recorrida, el arco recorrido es más chiquito porque está a una distancia menor de 4 centímetros, ¿no es cierto? Entonces siempre depende de la distancia al centro, la distancia recorrida. ¿Qué otra pregunta nos hace? La velocidad tangencial de un punto, de este punto de acá del borde del disco. Bueno, velocidad tangencial, a mí me gustaría, yo hubiera preguntado antes la velocidad angular, que es el punto siguiente. El punto siguiente dice la velocidad angular. Empecemos por la velocidad angular, porque es más fácil la velocidad angular. A, B, C, no sé qué número es, velocidad angular omega. Pregunta mal. A, B, C, la B. La velocidad angular es el punto D. Entonces, D, velocidad angular omega, recuerden que como es constante, se puede calcular como el cambio, el ángulo recorrido dividido el tiempo que tardó en recorrerlo. Y el ángulo recorrido es de 508,938 radianes, y el tiempo que tardó en recorrer ese ángulo es de 108 segundos. ¿No es cierto? Calculan derecho, es fácil, se puede cambiar el orden de los puntos para resolver. 508 dividido 108, hagan la cuenta, 4,71. 4,71. ¿Qué cosa? 1 sobre segundo, o radianes sobre segundos, y esto es un hertz, ¿no es cierto? Es 4,71 hertz. Bueno, y entonces sí, ahora vamos a la C, que nos tiene la velocidad lineal. La velocidad lineal, o tangencial de ese punto. La velocidad tangencial se relaciona con la velocidad angular con la relación omega por r, el módulo, ¿no es cierto? El módulo de la velocidad tangencial es el módulo de la velocidad angular multiplicado por la distancia al centro del punto que queremos calcular de la velocidad. Y como está en la periferia, dice, como está en el borde del disco, tenemos que hacer 4,71. 1 sobre segundo multiplicado por 0,04 metros. ¿Bien? Por 0,04 metros, y eso da velocidad tangencial, no sé, 18,5, 0,18, 0,19 más. Aproximadamente 0,19 metros sobre segundo. Corríjame, por favor, si está mal. ¿Está? Ese es el módulo de la velocidad tangencial. ¿Cómo lo podríamos haber calculado también a la velocidad tangencial? ¿Por qué nos lo pidieron antes? Sin haber tenido el cálculo de la velocidad angular, podríamos haber hecho, bueno, distancia recorrida, es cierto que el módulo de la velocidad y la distancia recorrida L, dividido el tiempo que tarda en recorrer esa distancia L, y esto eran 20,35 dividido 108 segundos, y eso debería dar, más o menos, debería dar 0,19 también. Pero metros acá, metros sobre segundo. Entonces, de cualquiera de las dos formas, podrían calcularlo, pero yo preferí esta para recordar la relación entre la velocidad tangencial y la angular. ¿Qué otra cosa nos pregunta? La aceleración centrípeta. Bueno, la aceleración centrípeta, por
por supuesto, de este punto, de este mismo punto que está en la periferia, que está en el borde del disco, darle con periferia, ¿no? El E, la aceleración centrípeta. Recuerden que el módulo de la aceleración normal, o la que apunta hacia el centro, es el módulo dividido el radio, la distancia del punto al que le queremos calcular la aceleración. Entonces, si la velocidad era 0,19 metros sobre segundo, la tenemos que elevar al cuadrado y dividirla por 0,04 metros. Bien. Eso creo que les da, no sé, 3,4, 3,45. 2 por 7. 3,54. 3, creo que da 3,54 metros sobre segundo. El metro cuadrado se hace segundo cuadrado, el metro cuadrado se simplifica con este metro de abajo, y queda metro sobre segundo. Corrijan el numerito, pero de andar por ahí. Bien. Fíjense, aplicación de las formulitas de directo, no hay que pensar mucho. Hay que tener en claro cómo son las relaciones entre las magnitudes tangenciales y angulares. ¿De acuerdo? Segundo ejercicio, vamos a empezar a bajar. Profe, la aceleración centrípeta me da 0,9. B cuadrado es Sí, profe, a mí también. 0,9, perfecto, perdón. No, aquí hice mal. Estoy dividiendo por 2 y está bien, es 0,9. Entonces, la aceleración centrípeta la corregimos. Y yo simplifico un par de cálculos aquí. 0,9 0,9 metros segundo cuadrado. Bueno, vamos al problemita este del auto que está haciendo una curva. Dice un auto, el número 2, circula a velocidad constante por una curva de autopista de 1000 metros de radio. Si la componente normal de la aceleración no debe exceder 1,2 metros sobre segundo, calcular la máxima velocidad permitida. En principio eso. Después vemos la parte. Copié el 13, pero no vamos a hacer el 13. Bueno, ¿por qué nos dice que tiene máxima, la componente normal de la aceleración no debe exceder ese número, 1,2 metros sobre segundo? Porque si excede, ¿sí? Si excede esa aceleración, el auto se va de la pista, ¿no? ¿No es cierto? Se va de la curva. ¿De acuerdo? Vence la fuerza de fricción normal. ¿Sí? Tenemos la fuerza de fricción, que es la que nos mantiene el auto en la trayectoria circular. Bueno, pero dinámica ya vamos a ver a partir de la clase que viene. Bueno, entonces debe vencer, no debe exceder 1,2 metros por segundo la aceleración normal. ¿Y cuál es la formulita de la aceleración normal o centrípeta? Está haciendo un movimiento circular, la aceleración normal es b cuadrado sobre el radio de la curva. Y dice que no debe exceder, es decir, debe ser menor o igual a 1,2 metros sobre segundo al cuadrado. Profe, Sí, esa es centrípeta, sí. ¿Normal o centrípeta? la que usted está haciendo. Sí. ¿Es la aceleración normal o centrípeta? ¿De acuerdo? Se la puede llamar de las dos formas. Es la normal a la curva. Si es normal a la curva, apunta en la dirección del radio. ¿De acuerdo? Porque había una que era el radio por omega. ¿Cómo? Había una que era velocidad radio por omega. ¿Y esa Pero cuál era entonces? velocidad radio por omega es la velocidad tangencial. Ahora nos están dando el dato de la componente normal de la aceleración, dice. ¿Ah? Nos están dando la aceleración centrípeta como dato. Esto no es aceleración, esto es velocidad lineal.
¿De acuerdo? ¿Bien? Entonces, Claro, pero si usted me está diciendo aceleración normal es porque hay otro tipo de aceleración también. A eso me refiero. ¿Cuál sería la otra? ¿Por qué no usamos la otra? tangencial. La otra es la que acelera el vehículo en la dirección de la curva. La otra es la tangencial. Esta es normal. Bien, pero nos dan el dato de la normal. ¿Por qué nos dan el dato de la normal? Porque es justamente la que nos limita la velocidad. ¿De acuerdo? Ah, bien, bien. Las relaciones, estas relaciones las vimos en la clase pasada, pegarle una repasadita en todo caso, pero Las tengo acá. la aceleración tangencial es la que cambia el módulo de la velocidad. La aceleración normal es la que cambia la dirección y el sentido. Bien, pero no nos dan el dato de la tangencial. Tranquilamente podría estar haciendo un movimiento circular uniforme. Puede estar llevando una velocidad constante. Bien. Pero dice, ¿cuál es la velocidad máxima permitida? Bueno, si me dicen que la aceleración normal máxima es de 1,2, quiere decir que esto tiene que ser menor a 1,2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y el radio cuál es? Este radio que estoy poniendo acá es el radio de la curva que me está diciendo que es de 1000 metros. Entonces yo directamente pongo acá 10 a la 3 o 1000 metros, ¿no es cierto? Quiere decir que nuestra velocidad, nosotros tenemos que despejar la velocidad. Nuestra velocidad al cuadrado tiene que ser menor o igual que 1,2 por 10 a la 3 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Así que ahora sacamos la raíz cuadrada y nos queda, y se junta con el otro ejercicio, sacamos la raíz cuadrada y nos queda que la velocidad tiene que ser menor o igual que la raíz cuadrada de 1200 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Yo estoy viendo que hay muchos chats, pero no me lo pregunten, lo que hay en el chat, ¿no es cierto? Bien, 0,9 de aceleración, 3,64, no sé qué sea 34. La raíz cuadrada de 1200 es 34,64, como lo pusieron acá. Perfecto. Entonces, la velocidad tangencial tiene que ser menor a 34,64 metros sobre segundo. ¿Bien? ¿Qué más nos pide el problema? Parte B del problema dice, el número 13, el número 12, la parte curva es un arco de circunferencia de 20 grados, nada más. Calcular el tiempo que tarda en recorrer la curva. Bueno, es de 20 grados, quiere decir que esta circunferencia, o sea, si vamos a hacer, si acá está el centro de esta circunferencia, nos está diciendo que el ángulo que subtiende esa circunferencia es del 20 grados, ¿no es cierto? Eso es de 20 grados. Por lo tanto, podemos calcular la longitud del arco. La longitud del arco recorrido por el autito. La longitud L del arco. La longitud L del arco va a ser el radio por el ángulo, pero el ángulo tiene que estar en radianes. El radio es de 1000 metros y θ tiene que estar en radianes. Entonces tengo que pasar 20 grados, lo tengo que pasar a radianes. Es decir, 20 por pi dividido 180 es el ángulo en radianes, es θ. Y eso les da más o menos 0,35 radianes. 0,35 radianes. Pongo radianes para que los recuerden. Entonces, la longitud de arco recorrida por el autito es 1000 metros por 0,35 radianes. O sea que esto nos da 350. L es igual a 350 metros. L, L es igual a 3. En el chat dicen que se perdieron. ¿Cómo? En el chat hablan de que se perdieron. Pregunten, chicos, a ver. Pregunten. De cuadrado, ¿a dónde se perdieron? ¿A dónde se perdieron? Si nos están preguntando, el cálculo de la velocidad va bien, entonces, ¿calculamos la velocidad?
Bien. Es que yo también medio me perdí ahí cuando dicen que ya está, pero bueno, yo hago Dale. igual. Ahí donde está el 1,2 por 10 a la 3 por metro cuadrado sobre el segundo Sí. arriba. Donde estaba haciendo el despeje. Sí, acá. Ahí medio que me quedé. Sí. Y solamente paso el cuadrado, como la raíz cuadrada, este en vez de es una inecuación, en vez de ser un igual, es un menor igual nada más. No cambia nada si no paso números negativos dividiendo. No, con la notación científica, digo. Ah, ponele 1000. Puse 10 a la 3 para no ocupar mucho, porque Claro, no. Ponele están al listo. principio metro sobre el segundo al cuadrado. Y después, pum, aparece metro cuadrado sobre el segundo cuadrado. Claro, porque este metro multiplica este metro. De 1000 metros por el metro de arriba, acá multiplico por 10 a la 3 metros, con el metro de arriba te queda metro cuadrado. No se ve el cursor, profe. ¿Bien? ¿No se ve el cursor? Perdón, cierto, no se ve el cursor. Cuando marca. Tienes razón. Tengo que cambiar el pizarro. Bueno, entonces, mejor ahí. Por ahí si uso el mouse van a ver. Ahora sí se ve el cursor. Sí, con el mouse sí se ve. El mouse, no con el lápiz. Y bueno, Entonces, me quedé ahí. Entonces, lo siguiente que hizo ahí todo el dibujito gráfico, medio que. bueno, eso es metro nada más. Hay que poner 1000 metros y pasar el 1000 metros multiplicando y nada más. Y acá te dice que el pedazo de círculo que recorre el auto tiene un ángulo de 20 grados. Entonces, si este es el pedazo de círculo que recorre el auto, 20 grados es el ángulo correspondiente y esta es la longitud de arco que tiene que recorrer. Calculemos la longitud de arco como radio por ángulo. El radio es de 1000 metros y el ángulo, como está en sexagesimales, lo tenemos que pasar a radianes. Lo paso a radianes y calculo longitud de arco como 1000 metros, que es el radio, por 0,35 radianes, y me da 350 metros la longitud que tiene o la distancia que tiene que recorrer el auto. ¿Y cuál es el tiempo que demora? Bueno, si sabemos que velocidad es distancia por tiempo, entonces queremos calcular el tiempo, hacemos tiempo como velocidad sobre distancia, y eso resulta en 34,64 metros sobre segundo, que lo calculamos arriba, dividido la distancia que es 350 metros, y eso da 0,1 segundo más o menos. 0,1 segundo, creo. Por ahí anda, 0,99 creo. Y 0,98. Bien. 0,1 segundo es el tiempo que demora en recorrer ese arco de circunferencia. ¿Sí? ¿Se entendió? Hacemos uno más de movimiento circular. Está aburrido, si no. Si hago otro más. Bueno, tengo otro más para hacer. Sí, tengo dos más para hacer. A ver, ¿se entendió? ¿Qué dice en el chat? 0,01. Fíjense bien la cuantita. Corríjanmela. ¿De dónde sacó el largo? Preguntan. Y el largo lo saqué, justamente todo esto en rojo que está escrito, es el cálculo del largo. Le dije que el largo es el radio por el ángulo. Si este es un pedazo de pizza, la distancia recorrida por el autito es el borde de la pizza. ¿Sí? El pedazo de la longitud de ese arco de circunferencia. La longitud del arco de circunferencia se calcula como radio por ángulo, pero el ángulo en radianes. El ángulo en radianes es 20 por pi dividido 180. Y eso da 0,35 radianes. Entonces, el largo o la distancia recorrida, el largo del arco de circunferencia, o que es igual a la distancia recorrida, es 1000 metros, que es el radio, por 0,35 radianes. Bien. Y eso da 350 metros. 350 metros. ¿De acuerdo? Luego, como tiene la distancia recorrida, que es la L, esta D, en vez de ponerle D, le vamos a poner L. Le voy a poner L. Y la distancia recorrida por el tiempo, entonces, acá le ponemos L, no D.
Y eso da 350, 34,64 dividido 350. 0,1, ¿bien? Aproximadamente 0,10. ¿Quedó mejor? Profe, una pregunta ahí con la consigna, más que nada. Ahí la consigna dice, o sea, la parte de la curva de la circunferencia de 20 grados, ¿cuánto tarda en recorrer? No tendría que decir cuánto tarda en recorrer a velocidad máxima, como Exactamente. para tomar en cuenta el 34.64. Perdón. Sí, yo lo aclaré en el ejercicio, sí. Si va a la velocidad máxima, no te dicen a qué velocidad va. Tienen razón. Exactamente. Yo es más, lo había escrito ahí, me olvidé de decirlo. Lo había escrito en la guía. Exactamente, es si va a la velocidad máxima, porque si nos piden cuál es la velocidad máxima, si va a la velocidad máxima, esto es el tiempo que demora a la velocidad máxima. Gracias por la aclaración. Perfecto. Bueno, el otro problemita es parecido al de la manguera anterior. Fíjense, está en dos páginas distintas, por eso salen con distintas inclinaciones de escritura. Dice, una partícula que se mueve en un movimiento circular en un determinado instante tiene un módulo de la velocidad de 10 metros sobre segundo y el vector de aceleración forma con el radio un ángulo de 30 grados como se muestra en la figura. El radio del movimiento circular es de 0,7 metros. Está claro entonces que este movimiento circular no es uniforme, ¿no es cierto? Porque la aceleración tiene dos componentes. No tiene solamente la componente normal o centrípeta, ¿no es cierto? Si solamente tuviera la componente normal, el movimiento sería uniforme. Y esta sería la componente normal, ¿no es cierto? Que apunta hacia el centro. Pero además de la componente normal, tiene una componente tangencial. ¿Sí? Además de la componente normal, sí, tiene la componente normal. Tiene una componente tangencial en la dirección del movimiento, en la dirección de la velocidad, que apunta pero para atrás. Apunta en contra de la velocidad. Esta es la componente tangencial de la velocidad y esta es la componente normal o centrípeta de la aceleración, no de la velocidad. De la aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos dibujan un vector de aceleración de ese tipo, está claro que como no apunta solamente en la dirección radial, como tiene componentes fuera de la dirección radial, el movimiento no es uniforme. ¿De acuerdo? Entonces, nos piden que calculemos las componentes de la aceleración. Entonces, la aceleración, recuerden que esto pusimos en el teórico la semana pasada, la aceleración es la aceleración tangencial por un versor en la dirección tangencial más la aceleración normal por el versor en la dirección normal. O bien, un vector con dos componentes, una componente tangencial y una componente normal, como les gusta. Este es el vector de aceleración. La aceleración normal valía la velocidad instantánea sobre el radio al cuadrado de la velocidad instantánea. Familia, su trabajo, y nos veríamos siempre en distintas clases que organizan de los trevisanos en el mundo, de los italianos, que mi hermano era ahí en la televisión. Y bueno. Vamos a seguir entonces compartiendo. Compartimos. La aceleración normal tiene este valor. Bien. Y nos pide que calculemos la aceleración normal. Perdón, que calculemos las dos componentes de la aceleración, la normal y la tangencial.
A la normal la podemos calcular rápidamente, porque en ese instante tiene 10 metros sobre segundo. Y el movimiento tiene un radio de 0,7. Entonces la normal la podemos calcular como 10 metros sobre segundo al cuadrado dividido 0,7 metros, ¿no es cierto? Esa es la aceleración normal, es la componente normal de la aceleración. A ver si lo tengo acá. Sí. Creo que eso da 100 sobre 0,7 y eso da 142,86 más o menos. 142,86 metros sobre segundos al cuadrado. Ese es el valor de la aceleración normal. Pero nos falta la componente tangencial. ¿Cuál será? Bueno, pero si esa es la aceleración normal, sabemos, ¿qué otra cosa sabemos? Si es un vector, entonces el vector aceleración normal, la parte normal del vector aceleración es el módulo de nuestro vector aceleración por el coseno de 30 grados. Esta es la proyección de este vector sobre el radio. Y eso es con el coseno de 30. Y la aceleración tangencial es el módulo de la aceleración total por el seno de 30. Y además, negativa en contra de la velocidad, así que le podemos poner un signo menos. ¿Está? Entonces, esos son los valores de la aceleración, pero tenemos la aceleración normal, no tenemos la tangencial, no tenemos el módulo. Pero de acá podemos sacar el módulo de la aceleración total. Este es igual al módulo de la aceleración por el coseno de 30 grados. O sea que la aceleración total en módulo es igual a 142,86 metros sobre segundos al cuadrado, dividido el coseno de 30. Y eso me da, lo tengo por acá, 165,96. 165,96 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Está? Entonces es el módulo de la aceleración total. Esta es la componente normal. Tengo la componente normal, el módulo de la aceleración total, y con ese módulo me vengo a calcular la componente tangencial. O sea que es menos 165,96 metros sobre segundo al cuadrado por el seno de 30 grados. Y eso nos da menos 82,48. Menos 82,48 metros sobre segundo. Ahí tenemos todo. La Profe, norma. un detalle mínimo de 164, no 165. Bueno, ¿seguro? Comparé con un compañero y le da igual. Bueno, entonces cambiaría todo el numerito. Yo lo hice con, sí, puede ser con un problema de la calculadora, pero 164, 142 con... Ah, yo redondeé. Pasa que estoy redondeando acá y no redondeé en el papelito. No importa, está bien. Claro, redondeó, pero le puso las comas después, entonces sube de vuelta. Bien, bien, no importa. 165. Entonces ustedes dicen que 142,86 dividido el coseno de 30 da 165. Hicieron esa cuantita. A ver, voy a chequear. 142,86 dividido el coseno de 30 grados, el grande es el 86. Vamos a poner coseno de 30. Coseno de 30 grados. Sí, señor, 164. 95, 96. Bueno, 164, 96. 164. 96. Entonces, si es 164, ¿no? Optimal. 96 lo multiplico por el coseno de 3, por el seno de 30 ahora. ¿Y cuánto les da? 64
multiplicado por, igual, multiplicado por el seno de 30. $82,48. Está bien. Bueno, sí. Sí, 82,48. me da eso, profe. Bueno, entonces tenemos la componente. Profe, perdón, a mí no me quedó muy claro el hecho, o sea, ¿qué diferencia hay entre la aceleración normal, que usted describe como la velocidad al cuadrado sobre el radio, y la aceleración normal que usted describió como el módulo de la aceleración por coseno de 30 grados? Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, Si tenés entonces ¿por qué? el dato del módulo de la No, aceleración, me perdí. Yo me perdí justo cuando usted dijo, o sea, entendí hasta que cuando llegó al 142,86 metros por segundo al cuadrado, ahí llegué todo. Pero después cuando lo igualó al hacer el módulo de la aceleración por coseno de 30, ahí me perdí. bueno, pero es que es un vector. Fíjate, acá tenés los ejes. Acá tenés los ejes. Voy a hacer en azul los ejes. Este es el eje normal. ¿Sí? O apuntando para abajo. Este es el eje normal. Y este es el eje tangencial. ¿No es cierto? El eje normal y el eje tangencial. Este vector que sale en el ejercicio es el vector aceleración total, que te dice que forma 30 grados con el eje normal, con el radio, que está en la dirección del eje normal. ¿Bien? Entonces, este vector en módulo por el coseno de 30 me da la componente normal. ¿Sí? Como para cualquier vector pasa eso. Eso pasa siempre. Pero nosotros tenemos el dato que para un movimiento circular, además, la componente normal de la aceleración tiene este valor, b cuadrado sobre r. ¿Ah? Entonces tenemos esos dos datos. El problema justamente nos hace relacionar esas dos cosas, que no separemos y que recordemos que el vector aceleración total tiene una componente tangencial y una normal. La tangencial es la que cambia el módulo de la velocidad y la normal es la que le cambia la dirección y el sentido. ¿Bien? ¿De acuerdo? Entonces, si uno hace una proyección cualquiera de un vector sobre un eje, si tenés el ángulo, tenés que hacer eso. ¿Bien? Tenés que hacer el módulo por el coseno y el módulo por el seno. Teniendo cuidado sobre qué eje proyectas y sobre qué eje tenés el dato del ángulo, ¿no es cierto? ¿Está? Espero que Sí, gracias. Entonces, ¿qué dice? Calcular el módulo de la aceleración, ya lo calculamos. Nos hacía falta para calcular la aceleración tangencial, así que están los dos juntos, el A y el B, son dos ítems que van juntos. Y después dice, si se trata de un movimiento uniformemente variado, ¿cuánto tiempo tardará en detenerse? Si es uniformemente variado, quiere decir que la aceleración tangencial es la que es constante. Para un variado, movimiento rectilíneo variado, sabemos que la aceleración tangencial es constante. Pero además, si es un circular variado, si es un movimiento circular variado, significa que gamma es constante también, que es la aceleración angular. Y recuerden que gamma es la aceleración tangencial sobre el radio del movimiento. ¿Sí? Entonces, para un movimiento variado tenemos que gamma es constante, que la aceleración angular es constante. O bien, para un movimiento rectilíneo, digamos, teníamos esta relación que la aceleración tangencial es constante. Como estamos en un circular, la aceleración angular es constante, y esto nos dice que si es constante el angular, es constante la tangencia. Gamma por R, si gamma es constante, como un movimiento circular, R no varía, la aceleración tangencial en un movimiento variado circular es constante.
Eso significa. Lo mismo que significa en un rectilíneo, así quise decir. Le di muchas vueltas. Bueno, entonces, si se trata de un movimiento variado, ¿cuánto tiempo tardará en detenerse? ¿Qué tenemos que hacer? Es variado. Me voy para allá porque tengo los ejercicios de este lado. A ver si puedo bajar este un poquito. Bueno, entonces dice, si es variado, ¿cuánto tardará en detenerse? Recuerden, yo utilizo, ya que estamos en circular, vamos a utilizar las ecuaciones del movimiento circular. Gamma es igual a constante, gamma es igual a gamma cero. Y gamma cero es la aceleración angular, que es aceleración tangencial dividido el radio del movimiento. La aceleración tangencial era menos 82, dijimos, coma 48. Menos 82,48 metros sobre segundo al cuadrado. Dividido el radio del movimiento circular, que era 0,7, ¿no es cierto? 0,7 metros. Y eso da una aceleración angular, el metro se va con el metro, la aceleración angular queda menos 117, corrijame por favor, 117,83, 1 sobre segundos al cuadrado. Esas son las unidades de la aceleración angular. Y es negativa, fíjense por qué es negativa la aceleración. Porque me está frenando el movimiento acá. ¿Sí? Esta aceleración tangencial apunta en contra de la velocidad. Quiere decir que la aceleración angular es algo que va frenando el movimiento circular. ¿De acuerdo? Si la aceleración tangencial va para allá, la aceleración angular frena el movimiento circular. Por eso va el signo negativo. Si es entonces la aceleración constante, la aceleración angular, ¿cómo es la velocidad angular? Y son las mismas ecuaciones que el movimiento variado, es decir, aceleración por tiempo más velocidad angular inicial. ¿Sí? Aceleración menos 117,83, 1 sobre segundo al cuadrado, por tiempo, más la velocidad inicial al cuadrado. ¿Qué velocidad inicial estamos considerando? Estamos considerando que está con 10 metros sobre segundo. ¿Cuánto vale omega 0? Sí. Si en ese momento tiene 10 metros sobre segundo, pero esa velocidad es lineal. Es la velocidad lineal dividido R. Es decir, es 10 metros sobre segundo dividido 0,7 metros. Y eso nos da 14,29. 14,29. 1 sobre segundo o hertz. Bueno, entonces ya tenemos la ecuación de la velocidad respecto del tiempo para un movimiento variado. O sea, gamma igual a constante y omega igual a menos 117,83 por tiempo más 14,29, 1 sobre segundo, y acá me faltó sobre segundo al cuadrado. Todo esto, o 1 sobre segundo o sobre segundo. Para no borrar. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo? Nos pregunta, ¿cuánto tiempo tarda para que se detenga? Entonces, se detiene cuando la velocidad angular es igual a 0. Es igual a 0 cuando se detiene. Por lo tanto, despejo t. Para despejar t, esto está con signo negativo, pasa con signo positivo, me da 14,29, 1 sobre segundo, dividido 117,83, 1 sobre segundo del cuadrado. Y ese tiempo es de 0,12 segundos. ¿Está? O sea que utilizo las ecuaciones del movimiento variado del movimiento circular variado
para determinar el tiempo en el que se detiene el cuerpo en rotación. ¿Bien? Después un poquito mejor, ahora, con las ecuaciones, con estas ecuaciones. Bueno. Yo terminé más perdido. ¿Cómo? Me perdió más todavía. Bueno, pero la primera parte en la que calculamos la aceleración tangencial, ¿está bien? Las dos componentes, aceleración normal y aceleración tangencial. Listo. Después nos dice que el movimiento es variado, por lo tanto, si el movimiento es variado, significa que su aceleración es constante. Su aceleración angular es constante porque es un movimiento circular. ¿Cuánto vale la aceleración angular? Vale la tangencial dividido el radio. La tangencial era 82, la dividimos por el radio y calculamos la aceleración angular, que nos da menos 117,83 1 sobre el segundo al cuadrado. Esa es la aceleración angular, que es constante porque nos están diciendo que es uniformemente variado el movimiento. ¿Vamos bien ahí? Si es constante, entonces, y el movimiento es uniformemente variado, tenemos que seguir las ecuaciones del movimiento variado. Para el movimiento circular sirve igual. Quiere decir que la velocidad angular es aceleración por tiempo más velocidad inicial. Igual que para el movimiento rectilíneo variado. La aceleración es menos, entonces es menos 117,83, 1 sobre segundo por tiempo, más la velocidad angular inicial. ¿Y nuestra velocidad angular inicial cuál es? Bueno, la que tenía, la velocidad que tenía cuando empezamos a ver el movimiento, que es el dato que me da. Pero me dicen solamente la velocidad lineal, no me dicen la velocidad angular. Pero sabemos que la velocidad lineal dividido el radio nos da la velocidad angular. Entonces 10 segundos sobre 0,7, 14,29, 1 sobre segundo es la velocidad angular inicial. Y tenemos la ecuación de movimiento, digamos, o la ecuación de la velocidad angular en función del tiempo. Y como nos pide en qué tiempo se detiene, cuánto demora en detenerse, y bueno, igualamos la velocidad angular a 0. Nuestra velocidad angular igual a 0, despejamos el tiempo, listo. Es un problemita de cinemática. Es un problemita de cinemática aplicado al movimiento circular. Nada más que eso. Bueno, no voy a hacer dejamos el 4, este problemita que tengo acá, lo dejamos para el final, si llegamos, porque quiero darles movimiento relativo. ¿Sí? Acá tenemos un grafiquito. ¿Qué ejercicio era el de recién, profe? ¿El número? El número... Ay, se lo borré, que está al final de la página. Es el anterior. A ver, acá lo tengo. Es el número 16, creo. Sí, 16. Para la guía esta vieja, yo tengo una guía un poquito más nueva. Vamos a ver si sigue siendo el 16. Sí, el 16, sigue siendo. Problema número 16. Entonces estaba compartiendo el pizarro. Bueno, cambiamos un poquito, descansamos un poquito del movimiento circular y nos vamos a movimiento relativo. ¿Mm? Movimiento relativo o transformaciones de Galileo. Movimiento relativo. Cuando empezamos la materia, hablamos de, si se acuerdan, hablamos de sistemas de referencia, ¿cierto? Y que las ecuaciones eran distintas según quién las describía, según el sistema de referencia que utilizaba. Entonces, si nosotros estamos observando el punto este P, ¿cierto? Si estamos observando un punto P en el espacio, en este caso es en el plano, estamos observando un punto P, ¿no es cierto? El punto P tiene una coordenada, un vector de posición R respecto del sistema de referencia IX. Y tiene otro vector de posición R' respecto al sistema de referencia I'X'.
Son distintas posiciones. Si lo ven, los dos sistemas de referencia, o las dos personas, lo ven con distintos vectores de posición, lo cual es lógico, ¿cierto? Entonces, pero si sabemos la distancia relativa o la posición relativa entre los sistemas de referencia, entonces podemos llegar a un acuerdo. Sabemos que por suma de vectores, fíjense, sí. Si sumamos el vector R, si sumamos el vector R es igual a nuestro vector R, que es el vector posición del punto P respecto de la referencia IX sin prima, del sistema de referencia. Fíjense que es una suma vectorial, es este más este cierra el polígono, R cierra el polígono, entonces R grande más R prima, ¿cierto? Nos da el vector posición respecto al sistema sin prima. O sea que acá tengo una relación, sabiendo la posición relativa de los dos sistemas de referencia, entonces nos podemos poner de acuerdo entre dos observadores, ¿cierto? Acá tenemos dos observadores ubicados en distintos sistemas de referencia. Por lo tanto, lo que describe uno no coincide con lo que describe el otro, en tanto y en cuanto no se tenga la distancia relativa o la posición relativa entre los dos sistemas de referencia. ¿Está? Entonces, cuando uno tiene esta relación, cuando uno sabe, bueno, pero el observador 1 está a una distancia, una posición R mayúscula del observador 2, entonces ahora sí las cosas van a dar similares. Bien. Y si el punto P se moviera, si el punto P se estuviera moviendo con alguna velocidad V, medida, esa velocidad V, medida del sistema de referencia IX, o medida del sistema de referencia I'X'. ¿Cómo será? ¿Será igual? Tengo una V respecto al sistema 1 y una V' respecto al sistema 2. Bueno, fíjense, con esta relación, podemos deducir cómo son las velocidades de acuerdo al sistema de referencia desde el cual se está observando el punto P. ¿Sí? Si recuerdan, la velocidad medida respecto de la velocidad, la ecuación de la velocidad, ¿se acuerdan que era la derivada de la posición? La derivada de la posición respecto del tiempo. Esa es la velocidad. Entonces, si yo derivo esta ecuación respecto del tiempo, si yo hago esta ecuación, la pongo igual, pero derivo respecto del tiempo. Derivo R respecto del tiempo, y si derivo este miembro de la ecuación, tengo que derivar el otro miembro, y me queda la derivada de R mayúscula respecto del tiempo, más la derivada de R' respecto del tiempo. ¿No es cierto? ¿Y qué era la derivada de R mayúscula respecto de R, perdón, acabo de decirles que la derivada de R respecto del tiempo, esta es la velocidad, pero estamos midiendo la velocidad desde el marco de referencia A, el que está sin prima. La velocidad, entonces, medida respecto del marco de referencia A, es igual a la velocidad. ¿Qué velocidad sería esta? La derivada de R, de esta, ¿está variando? ¿Se está moviendo un sistema respecto del otro? Esto nos está diciendo eso, justamente. Si la derivada de R mayúscula respecto del tiempo, que es la velocidad relativa de los sistemas, entre los sistemas, si un sistema se está moviendo respecto del otro, más allá del punto P, ahora estamos hablando de los dos sistemas, de los dos observadores. Si un observador se está moviendo respecto del otro, esta velocidad es distinta de cero.
Esta es la velocidad relativa entre los observadores, entre los sistemas de referencia. Más la velocidad medida desde el sistema de referencia B o prima. ¿De acuerdo? De esto se trata el movimiento relativo, digamos. ¿No? Correcto. Si está variando la posición de los observadores relativa, si se mueven los observadores uno respecto del otro, entonces esta B va a ser distinta de cero. Esta B es relativa entre los observadores. Pero si los dos sistemas están quietos, si no se mueve el observador B respecto del observador A, si están quietos los dos observadores, esto se va. Esta velocidad no existe. Y entonces, la velocidad del punto P, es igual si se mide respecto del sistema A o si se mide respecto del sistema B. ¿Bien? Cuando los que miden la velocidad del punto P, el punto P es una mosca que pasó volando. De alguna manera tiene un sensor para medir la velocidad, el observador B y el observador A. Como los dos observadores están quietos, no se mueve uno respecto del otro, entonces las velocidades son iguales. La velocidad que mide el observador A es igual a la velocidad que mide el observador B. Simplemente porque uno no se mueve respecto del otro. Ahora bien, si se estuviera moviendo uno respecto del otro, entonces la cosa cambia. Y tengo la transformación de Galileo. Digamos, tengo la ecuación que me relaciona las velocidades relativas con la velocidad entre los observadores. Entonces, la ecuación más la transformación de Galileo es la velocidad respecto del sistema fijo es igual a la velocidad prima respecto al sistema que se está moviendo, más la velocidad esta grande, que es la velocidad relativa entre los observadores. ¿Bien? Esta es la única ecuación, que es una suma vectorial sencilla, que parte de la suma vectorial de los vectores de posición. Nada más que eso. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Algo que ustedes experimentan a diario, como lo experimentó Galileo también. Cuando viajan en colectivo, cuando viajan en un auto, se mueven ustedes, van avanzando y ven que un auto los pasa. Ustedes van a 50 kilómetros por hora y el auto que los pasa va a 90 kilómetros por hora. ¿Bien? ¿Cuál es la velocidad que tiene el auto que los pasó respecto de ustedes? ¿Sí? Ustedes, ¿a qué velocidad ven el auto pasar? Si ustedes van a 50, el auto los pasó a 90. Ustedes lo ven pasar a 40. ¿Bien? ¿Qué es la diferencia? ¿De acuerdo? Entonces, 90, que es la velocidad del auto respecto de un observador quieto. 50 es la velocidad del auto de ustedes respecto de un observador quieto. Ustedes se están moviendo a 50 kilómetros por hora y el otro se está moviendo a 90. ¿A qué velocidad ven? Ustedes al auto que les pasa lo ven a 40. Eso resulta de acá, de la transformación de Galileo. Profe, tengo una duda. Con respecto a esto, ¿el tiempo no es relativo también? ¿No sería relativo entre los dos puntos? El tiempo para la mecánica O sea, no es absoluto. El tiempo ok. no es absoluto. El tiempo en la mecánica, en la relatividad, el tiempo en relatividad no es absoluto. ¿De acuerdo? Ok, perdón. En mecánica newtoniana es absoluto. Al igual que estas transformaciones, se llaman transformaciones de Galileo, porque, pero no son generales. Estas transformaciones de Galileo valen siempre que las velocidades no sean cercanas a las velocidades de la luz, a la velocidad de la luz. Cuando estamos con velocidades cercanas a la velocidad de la luz, entonces estas transformaciones no valen más y valen las transformaciones que se llaman transformaciones de Lorentz. ¿De acuerdo? ¿Sí?
según, y eso surge de algo que no es muy intuitivo. Del hecho de que la velocidad de la luz es constante para cualquier sistema de referencia. Entonces, si yo observo un haz de luz y me muevo en contra de ese haz de luz, el haz de luz que viene del sol hacia mí, yo me muevo en contra de ese haz de luz, entonces teóricamente la luz debería ir un poquito más rápido, o yo me puedo mover a favor del haz de luz, teóricamente debería ir un poquito más rápido, si yo me voy en contra, un poquito más lenta la luz respecto de mí, ¿no es cierto? Pero no es así. Se demostró, y eso es parte del principio fundamental de la teoría de la relatividad, es que la velocidad de la luz es constante para cualquier sistema de referencia. Inercia. ¿De acuerdo? Entonces, estas transformaciones son las de Galileo y sirven para velocidades a las que estamos acostumbrados nosotros. No nos acerquemos a la de la luz porque tenemos que ya estudiar relatividad. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esta es la transformación de Galileo y la que vamos a pensar de la siguiente forma. Pensemos que el marco de referencia A es el observador que está quieto en tierra. Entonces le ponemos la velocidad del punto P o de lo que observemos respecto de tierra, del punto P respecto de tierra, es igual a la velocidad del punto P respecto del observador que se está moviendo, o prima, vamos a ver, más la velocidad relativa entre los dos sistemas, que es la velocidad del sistema O' respecto de tierra. ¿Bien? Esto vale siempre. Fíjense cómo son las letritas. La P junto con la T, PO o T. La O es como la O', ¿sí? El resultado de la ecuación tiene como subíndices el primero y el último, la P y la T. La O' es como si desapareciera. Bueno, ya vamos a ver ejemplificado en este problemita simple. Vamos con este problema. Dice, dos trenes marchan en rieles paralelos en el mismo sentido. ¿Cierto? El tren A, que va a 80 km por hora, en el tren A, que va a 80 km por hora, un chico camina hacia el primer vagón con una velocidad de 4 km por hora. Entonces tenemos los dos rieles, o el tren 1, que va a 80 km por hora, y adentro del tren, el chico camina hacia el primer vagón con 4 km por hora. El tren 2 el tren B va en un riel paralelo, va a 90 km por hora, y dentro de ese tren, un perro corre hacia el último vagón, corre hacia atrás, con una velocidad de 12 km por hora. ¿Ah? Entonces, todo esto lo está describiendo alguien desde tierra, un observador quieto. Entonces, ¿cuál es la velocidad? ¿Cuál es la velocidad del chico respecto de la Tierra? Como estamos en movimiento lineal, no vamos a poner la flechita vector. La velocidad del chico respecto de Tierra es la velocidad del chico respecto del tren más la velocidad del tren respecto de Tierra. Tren, vamos a poner tren así. Tren respecto de Tierra, la T grande de la Tierra. La velocidad del perro respecto de Tierra es Tierra del observador quieto, ¿no es cierto? Que no se mueve. Es la velocidad del perro respecto del tren B, en este caso el tren A, del tren B,
más la velocidad del tren B respecto de tierra. ¿Está? Bueno. Entonces, podemos encontrar la velocidad del chico respecto a tierra. ¿Cuál será la velocidad del chico respecto a tierra? Bueno, se mueve 4 respecto del tren, 4 kilómetros por hora. Se mueve 4 kilómetros por hora respecto del tren. Arriba del tren se está moviendo 4 kilómetros por hora. Está claro que eso es esa velocidad, por más que no lo diga el enunciado. El enunciado está diciendo, se mueve 4 kilómetros sobre el tren. Lo tiene que decir. Está en el tren moviéndose a una velocidad de 4 kilómetros por hora. Entonces esa es la velocidad que tiene el chico respecto del tren. ¿De acuerdo? Porque desde afuera, a un observador desde tierra, lo ve al chico que se mueve adentro del tren, pero el tren va a 80, y el chico se mueve a 4 kilómetros más, entonces va a ser la suma. La velocidad del chico respecto al tren es 4 kilómetros por hora, más la velocidad del tren respecto de tierra es 80. Es 80 kilómetros por hora, y entonces el chico se mueve respecto de la tierra, de un observador quieto en tierra, se mueve 84 kilómetros por hora. Lo mismo con el perro. El perro se mueve a 12 kilómetros, pero para el último vagón, es decir, a menos 12 kilómetros por hora respecto del tren. Va corriendo el perro para llevar esa velocidad. Pero el tren va a 90 kilómetros para el otro lado. 90 kilómetros por hora para el otro lado. ¿Me entiendes? Creo que sí. Eso da como resultado 78 kilómetros por hora. Quiere decir que el perro de un observador afuera se mueve a 78 kilómetros. Sí, te escucho. Yo con el tema de las iniciales en la ecuación del perro, ¿qué sería la B larga? Tren B, tren A y tren B. Ah, le puso un índice a los trenes. Okay. Claro, el tren A y el tren B. Bien. Entonces, tenemos estas dos velocidades. Cómo se mueve el chico respecto de un observador que está fijo en tierra y cómo se mueve el perro desde un observador fijo en tierra. Pero la pregunta no es esa. Lo que nos pregunta el problema es, ¿cuál es la velocidad para el chico del tren A? El perro tiene una velocidad de ¿cuánto? Considerando a él como observador y su propio cuerpo como sistema de referencia. Claro, como cuando nosotros vamos en el auto que les dije recién a 50 kilómetros, nos pasa 1 a 90, ¿a qué velocidad vemos nosotros el auto que pasa a 90 respecto de un observador en tierra? Bueno. Y entonces, ya tenemos por lo menos los datos de las velocidades respecto de tierra de cada uno del perro y del chico. ¿Pero qué nos faltaría? Nos faltaría entonces la velocidad del chico, perdón, no del chico, lo que queremos calcular es la velocidad del perro. ¿Qué velocidad tiene el perro respecto del chico? Perro, chico. ¿Ah? ¿Cuál es la velocidad del perro respecto del chico? Bueno, según esta transformación de Galileo es la velocidad del perro respecto de tierra, ¿sí? Perdón, me confundí. Vamos a borrar. Siempre la ecuación empieza con la referencia de la tierra. Ahí vamos. La velocidad del perro respecto de tierra, que es la que tenemos acá, la velocidad del perro respecto de un observador en tierra, que es 78, es igual a la velocidad del perro respecto del chico, más la velocidad del chico respecto de tierra. ¿Sí? Ahora usamos el chico como sistema, como observador móvil. El chico, C, es el observador que se mueve en el tren, que se mueve con 84 kilómetros. ¿Mm? El chico es el observador. Quiero saber a qué velocidad ve el chico al perro. Entonces necesito saber la velocidad del perro respecto del chico. Para eso utilizo la transformación de Galileo, esta ecuación,
que refiere todo a tierra. La velocidad del perro respecto de tierra es la velocidad del perro respecto del chico, más la del chico respecto de tierra. Como ven, PCCT. Del perro respecto de tierra, PCCT. La C se va y nos queda perro, tierra. Perro, chico, chico, tierra. Eso es como regla mnemotécnica, digamos. Y entonces, la velocidad del perro respecto de tierra ya la calculamos. ¿Cuánto vale? 78 kilómetros por hora. La velocidad del perro respecto del chico no la tengo, pero sí sé la velocidad del chico respecto de tierra, que es 84. ¿Bien? Entonces, la velocidad del perro respecto del chico, como observador, es 78 kilómetros por hora menos 84 kilómetros por hora. Y eso da menos 6 kilómetros por hora. Quiere decir que el chico está viendo que el perro va para atrás. El chico está viendo al perro cuando se cruzan los trenes, el chico está viendo el perro que camina hacia atrás con 6 kilómetros por hora. A 6 kilómetros por hora. ¿Sí? Bueno. Se escuchan muy convencidos, pero hay que aplicar esta formulita de relativa, y con los subíndices, que parecen ser medio trabalengua al principio, ayudan mucho. Los subíndices, utilizados de esta manera, ayudan mucho. No, de todas formas, no es un tema que se tome en los exámenes finales mucho, ¿no? El movimiento relativo, porque hay temas más importantes, pero hay que tener presente las transformaciones de. Bueno, por último, este problemita, para Profe, empezar. disculpe, tengo una consulta con respecto al ejercicio ese de recién. Por más que el perro estaba yendo en dirección contraria al tren, el tren del perro lo estaba pasando al tren del chico, entonces ¿no sería 6 en lugar de menos 6? Fíjate cuál es la voz, referencia toda tierra. Tu Sí, referencia es tierra. ¿Qué bien. velocidad tiene el perro respecto de tierra? Respecto de tierra tiene 90 tiene 12. menos 12, o sea, Sí. tiene 78. 78. El chico Sí. va a 84. Sí. 84 menos 78, lo ve para atrás. Ah, claro. Ahora siento. Va a 78, como lo va pasando el chico de alguna forma. Ah, está. Bien. Bien. Chico, como Ahora va sí comprendo. pasando hacia allá, va ganándole la velocidad al perro. Simplemente eso. Teniendo en cuenta que se están viendo todo el tiempo, ¿no es cierto? Sí. Ah, ¿queda negativo? Claro, menos puse. Menos 6. 78 menos 84, menos 6 kilómetros por hora. Queda negativo. ¿Estamos? Y ahora el último problemita en 2 dimensiones. Movimiento relativo en 2 dimensiones. Profe, disculpe que lo moleste. ¿Puede mostrar en la pantalla que se vea todo el ejercicio, así le saco una captura? Por favor. No sé si se llega a ver todo. Ahí creo que más o menos. El tren. Por ahí. Menos. Profe, ahí es menos 6. Es menos 6 porque van en sentido opuesto. Van en el mismo sentido, pero uno va más rápido que el otro. Entonces, el que va más rápido ve que el otro se está pasando, porque lo va pasando. ¿Bien? Si hubiese sido tomado desde la perspectiva del chico, hubiese dado 6. Hubiese dado positivo. Desde la perspectiva del chico. Ah, bien. Claro, sí, al revés. Más 6 el chico. ¿De acuerdo? Bueno, me voy a demorar mucho si hago este último problema, así que lo dejemos para la clase que viene, para empezar la clase que viene. Terminamos por hoy, y la clase que viene, entonces, empezamos con dinámica, con las leyes de Newton, y bueno, si hace falta repasamos algo, no sé hasta dónde va a llegar el parcial. ¿Bien? Así que ya lo voy a hablar con la profe de práctico para regular los tiempos. Estamos bien de tiempo.
Bueno, si no hay otra pregunta, entonces nos vemos el miércoles. Yo tenía una duda, pero no, o sea, con respecto al tema, pero no lo quería hacer por no interrumpir la clase. Bueno. Con el tiempo de relativo, porque tenía la duda, porque yo lo que quería decir, lo explico como de ejemplo, porque creo que no me expliqué. Imagínese que hay un sujeto A que está dentro de una cabina de un tren que va, no sé, a una velocidad, trabaja con una velocidad, y lanza una pelota de un punto A al punto B. Ese chico va a tomar la percepción del tiempo donde la pelota golpea la pared de una forma distinta de como si un sujeto B estuviera viendo la acción de tirar la pelota a la pared. No sería, a eso me quería referirme, que como que no va a tomar el tiempo lo mismo la persona A que la persona B. Quería preguntar que cuando se refería a la velocidad de la luz, era que nosotros no nos alcanzaba o sea, ¿cómo decirlo? No nos llegaba a la misma distancia, o sea, no nos llegaban no me sale la palabra, eh, los rayos de luz, el suficiente tiempo, ¿eso se refería? No, no me refería que el principio de la teoría de la relatividad se fundamenta en el principio de que la velocidad de la luz es constante para cualquier observador. Claro, eso sí, por eso no se podía sumar. Que no cambia la velocidad de la luz, por más que nos estemos moviendo nosotros. No como el caso del perro y el chico. El perro se mueve, el chico se mueve y las velocidades son diferentes una respecto a la otra. Hace de cuenta que Claro, es la luz. pero yo decía que como a la velocidad de la luz, porque creo que lo explicó con el tema de los ojos, que era que cuando entraba, nosotros vemos a través por la simple razón de que, bueno, vienen onda partículas de luz, reflejan nuestros ojos y nos crea una imagen. Entonces, ese es el tema, que al no poder aumentarse la velocidad de la luz, se toma el tiempo de distinta manera para el chico del punto A con el punto B. A eso es lo que quería preguntar, si se No, refería a eso. el tiempo en nuestras escalas de velocidades es absoluto. ¿Sí? Las cosas ocurren al mismo tiempo para cualquier observador. ¿Sí? Okay. Eso es para Galileo y para nosotros, para nuestra mecánica clásica. Estamos viendo el sistema de Galileo. Las cosas ocurren, ¿sí? Todos los observadores observan lo mismo para el mismo tiempo, es igual, el tiempo es igual para todos los observadores. Eso significa que el tiempo es absoluto. ¿Sí? Okay. La paradoja del tiempo propio, cuando uno viaja a la velocidad de la luz y vuelve, va y vuelve a la velocidad de la luz, el que viajó a la velocidad de la luz, al que viajó a la velocidad de la luz le transcurrió un tiempo menor que el que se quedó quieto. ¿De acuerdo? Esa es la paradoja del tiempo, una de las paradojas del tiempo de la teoría de la relatividad. Pero no viene al caso, digamos. Lo que quería decirles es que las transformaciones de Galileo valen para las velocidades nuestras, y si nos vamos a velocidades cercanas a la de la luz, tenemos que trabajar con otras transformaciones que son las de Lorentz. Nada más que eso. Ok. No, era una duda media tonta. No más. Muchas gracias. Bueno. Afecta el tiempo. Creo que sí afectó el tiempo. No sé, no me acuerdo. No me acuerdo bien. Nada de eso, pero sí afecta. ¿Te afecta? Ah, sí, porque vivimos en un espacio-tiempo curvo, era algo así. Exactamente. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, chicos, nos vemos entonces el miércoles. Nos vemos. Buen fin de semana. Chao, profe, gracias.